Hola estudiantes, los saludo, mi nombre es Víctor González. En este video de matemáticas vamos a trabajar sobre el concepto de potencias y de raíces enésimas. Para poder trabajar con el concepto de potenciación, o también conocido como operación potencia, tenemos que entender que corresponde a una multiplicación que es de carácter iterativa. Esto quiere decir que vamos a tener un número real, en este caso que le vamos a llamar A, que se va a multiplicar por sí mismo una cierta cantidad de veces. ¿Cuántas veces? Una cantidad n de veces. A este valor real A se va a conocer como base, aquí lo tenemos, y al mismo tiempo a n se va a conocer como exponente, que corresponde a un número natural. Definido de una manera iterativa, sería que nuestra base A está elevada a un cierto número, que se conoce como exponente, lo cual significa que se va a multiplicar por sí mismo una cierta cantidad n de veces, en donde n corresponde a un número natural. Primero que todo, antes de ir con las propiedades, entendamos que el 0 elevado a 0 no está definido. A pesar de que tengamos algunas propiedades que nos digan qué pasa si tenemos un exponente 0 o 0 elevado a algo, tienen alguna característica, esta expresión, como está escrita así, no está definida dentro de nuestro conjunto. Entonces, lo que podemos hacer y que vamos a realizar durante esta clase es extender este concepto de potenciación a los números racionales en cuanto a la base y en cuanto al exponente para poder introducir lo que es el concepto de raíz. Entonces, vamos a partir con algunas propiedades de potencia sobre algunos exponentes que son de carácter entero. Primero que todo, si es que tenemos un exponente 0, a diferencia de la nota que habíamos analizado hace un ratito, cualquier número real, ojo, que no sea nulo, es decir, que no sea 0, elevado a 0 va a ser 1. Es decir, independiente del valor que nosotros tengamos, como no es nulo, no es 0, elevado a 0 sí nos va a dar el valor 1. Bien, eso ocurre para cualquier número real distinto de 0. Otra propiedad va a corresponder a la potencia de exponente 1, que va a corresponder a ser el mismo número real. Es decir, si yo tengo un número elevado a 1, es lo mismo que el mismo número. Esta propiedad nos indica principalmente que si nosotros tenemos un número cualquiera que no tenga exponente, va a indicar que implícitamente hay un 1 ahí que no necesariamente se va a escribir. Así que nos va a permitir abordar algunas propiedades siempre y cuando estemos en conciencia de que ese 1 está ahí como exponente. Bien. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un exponente negativo? En este caso, menos 1. Y si tenemos un exponente menos 1, va a corresponder al resultado a el inverso multiplicativo de nuestra base. En este caso, si tenemos a elevado a menos 1, va a ser 1 sobre a. Bien, en donde a, por razones lógicas, ya no puede ser 0, porque si no, estaría indefinida nuestra fracción. Así que cualquier número real distinto de 0 puede ser elevado a menos 1, que nos daría su inverso multiplicativo. Recuerde que el inverso multiplicativo es aquel número que multiplicado con el original nos va a dar el neutro multiplicativo, que es el 1. Bien, y ahora de manera más general, si tenemos un exponente como menos n, recuerde que n es un número natural, por lo tanto vamos a tener un número negativo en el exponente, más grande que 1, puede ser 1 incluso. Vamos a tener que va a corresponder al inverso multiplicativo de a elevado a n. Fíjese que tenemos un signo menos dentro de nuestro exponente y ahora el signo menos ya no está. Sin embargo, ocurre algo similar al ejemplo anterior, en donde tenemos a elevado a menos n, se va a convertir en el inverso multiplicativo de a elevado a n. Así que cambia, en este caso, el signo de nuestro exponente, pero invierte la potencia a su inverso multiplicativo. Esto va a ocurrir, obviamente, para cualquier valor de A real, ¿bien? Pero que sea distinto de 0 para que no se nos indetermine nuestra fracción. Otras propiedades de potencia cuando tenemos un exponente entero es analizar si es que mi exponente es par o impar. En el caso que tengamos un exponente par, vamos a tener que siempre, e independiente del signo que tenga la base, el resultado de esta potencia siempre va a ser un valor positivo. Bien, esto ocurre principalmente si analizamos los casos. Si tenemos nuestra base, que es un valor positivo, vamos a multiplicar iteradamente valores positivos, así que el resultado va a seguir siendo positivo. Mientras que si tenemos una base, un número negativo, y tenemos un exponente par, podemos agruparlo de 2 en 2. Por lo tanto, si multiplicamos dos números negativos, el resultado va a ser positivo. Y nuestra segunda pareja va a tener, al igual, resultado positivo y así sucesivamente. No va a haber ningún elemento que quede solito, así que vamos a tener una multiplicación de solo valores negativos, pero como están agrupados de pareja, esas multiplicaciones van a ser positivas. Así que independiente del valor de la base, si nosotros tenemos un número real distinto de 0 elevado a un número par, esto siempre va a ser positivo, va a ser un número mayor que 0. En el peor de los casos vamos a tener un 0 elevado a un número par y eso va a ser 0, pero nunca va a poder ser negativo. Y también ojo que K está definido para números enteros, por lo tanto en el caso que tengamos un exponente negativo, igual se va a convertir en 1 sobre A elevado a 2K. Así que vamos a tener de todas maneras un signo positivo dentro de esta expresión. Así que si el exponente es negativo no va a influir en el signo de nuestra expresión y de todas maneras va a ser positivo. Y en el caso que tengamos una potencia con un exponente impar, vamos a tener que el resultado de esa potencia sí o sí va a mantener el signo que tiene la base.
En el caso que nuestra base sea un número positivo, entonces ese mismo número elevado a un exponente impar va a seguir siendo positivo. Mientras que si nuestra base es un número negativo, entonces si elevamos ese valor a un número impar, va a ser un número negativo de todas maneras, si se mantiene el mismo signo. Y nuevamente tenemos definido k dentro de los números enteros, así que el signo no va a cambiar independiente de cuál sea el del exponente. ¿Bien? ¿Y por qué ocurre esto que puede ser positivo o negativo? Bueno, positivo porque al final estamos multiplicando solo valores positivos, mientras que va a ser negativo porque, a diferencia del caso anterior, no tenemos elementos de pares que se vayan anulando en cuanto a signos, sino que siempre va a quedar un elemento fuera que es negativo, así que todos los resultados que es positivo después, multiplicado con un elemento negativo, va a ser negativo. Bien. Además, dentro de las potencias podemos hacer algunas operaciones como multiplicación o división y van a depender si es que tenemos algunas regularidades como igualdad de bases o igualdad de exponentes. En el caso que tengamos una multiplicación de potencias que tengan la misma base, pero ojo, no necesariamente el mismo exponente, lo que nos dice es que podemos mantener la base y sumar los exponentes. Así que tendremos una base A elevado a un cierto exponente, otra base A, son iguales estos dos valores, y un exponente n. No necesariamente n y m son iguales, pero en el caso que tengamos una multiplicación, vamos a mantener la base y sumar los exponentes. Y si en la multiplicación sumamos nuestros exponentes, en la división es similar, pero con resta. Así que si tenemos un a elevado a un m, dividido la misma base elevado a otro exponente, vamos a restar los exponentes. Importante conocer que el que se resta va a corresponder al número que divide. Bien, si está escrito como división, va a ser nuestro divisor. Y si va a estar dividido como fracción, va a ser nuestro denominador. Bien, el exponente de nuestro denominador. Bueno, ¿y qué pasa si tenemos potencias de igual exponente? Ya las bases van a cambiar, pero nuestros exponentes son lo mismo. Acá también tenemos alguna regularidad y podemos mantener el exponente y multiplicar las bases. Así que tenemos un valor a elevado a un n, un valor b elevado a n. Ambos exponentes son iguales, así que podemos mantenerlo y multiplicar las bases. Y va a ser exactamente lo mismo. Y en el caso que tengamos una división de igual exponente, vamos a mantener, al igual que en la multiplicación, el exponente y dividir las bases. Así que nos quedaría a dividido en b y todo eso elevado a n, como está descrito aquí. Veamos, si es que tenemos una potencia elevada a un exponente, o también se puede llamar la potencia de una potencia, tenemos una característica que nos permite multiplicar los exponentes. Es decir, tenemos un a elevado a m y todo eso está elevado a otro valor, vamos a multiplicar los exponentes y conservamos la base. Y en el caso que tengamos una potencia de exponente fraccionario, vamos a tener que se puede convertir a una raíz. Es decir, que si tenemos un a elevado a un m sobre n, esta m va a corresponder al exponente de nuestra base, mientras que n va a corresponder al índice de nuestra raíz. Bien, va a ser la raíz enésima de a elevado a m. En un ratito más vamos a profundizar cuando vayamos con el concepto de raíz. Y por último, en cuanto a potencia, vamos a trabajar con la notación científica, la cual nos va a permitir escribir de una manera más sencilla números que sean o extremadamente grandes o extremadamente pequeños, utilizando potencias de 10 en este caso. Así que cualquier número vamos a poder escribirlo como una representación de otro por 10 elevado a cierto exponente. ¿Bien? Así que tenemos un número, va a poder ser escrito como otro por 10 elevado a un cierto exponente. Con la condición también que ese elemento A tiene que ser un valor entre 1 y 10. ¿Bien? Y n va a ser un número dentro de los enteros. Puede ser positivo o puede ser negativo. Vamos a ver algunos ejemplos principalmente para que entendamos cómo poder escribir un número grande de esta manera. Bueno, la velocidad de la luz en el vacío es aproximadamente 300.000 metros por segundo. Entonces, este número es un valor bastante grande y que podemos escribirlo como notación científica. Esta x correspondería a los 300.000 kilómetros por segundo, mientras que nuestro valor a va a corresponder a 3. Si se da cuenta, corresponde al número que inicia nuestra expresión. ¿Bien? Y eso lo vamos a multiplicar por 10 elevado a 8. ¿Por qué elevado a 8? Porque tenemos 8 ceros después de este 3. ¿Bien? Así que tenemos esta expresión escrita como notación científica. Y si usted multiplica 3 por 10 elevado a 8, le va a dar 300.000. Bien, en este caso metros partido por segundo. Y si tenemos un número muy pequeño, por ejemplo, el diámetro de un protón de un átomo de hidrógeno es de 0,8, ¿cierto? 16 centímetros. Entonces, este valor corresponde a nuestra x, ¿bien? Y que tenemos que escribirlo como un a por 10 elevado a un n. ¿Y cuál va a ser nuestro a? Bueno, va a corresponder a, si consideramos este 16, lo vamos a tomar como 1,6. No puede ser 16 porque la condición nos dice que debe ser un valor entre 1 y 10. ¿Bien? Así que el 1,6 sería nuestro valor. Ahí está. ¿Y por qué por 10 elevado a menos 13? ¿Dónde sale ese menos 13? Bueno, el 10 sale porque estamos moviendo la coma, ¿cierto? Pero justamente este 13 corresponde a que movemos 13 veces la coma para poder dejarlo en la posición del 1, bien después del 1. Si tomamos esta coma, avanzamos 13 espacios para que nos quede en la posición del 1. Ya tendríamos nuestro exponente.
Bien, así que ahí tenemos una metodología para poder trabajar con números muy grandes o muy pequeños utilizando notación simple. Y esto nos va a permitir también hacer ciertas operaciones con números muy grandes o números muy pequeños, aplicando las propiedades que acabamos de analizar de potencia. A continuación vamos a el otro tema que corresponde a la raíz enésima y necesitamos definir qué significa la raíz enésima. Entonces vamos a tener un número n, bien, es la raíz de este valor, que tiene que ser un número siempre distinto de 0. Y vamos a entender como la raíz enésima aquel número real que va a cumplir con las siguientes condiciones. Primero que todo, vamos a decir que b corresponde a la raíz enésima de a, si cumple con, primero que todo, que b elevado a n sea a, y además que el signo de b sea el mismo signo de a. Entonces, lo que vamos a entender es que vamos a llamar la raíz enésima de un valor a al valor b que elevado a ese exponente n sea igual a. Bien, primero que todo a esa n se le conoce como índice de la raíz, que va a estar afuera de la raíz. Si no hay ninguno, se asume que es un 2. Bien, y al valor que está dentro de la raíz se le conoce como cantidad subradical o también radical, ¿bien? O argumento de la raíz. A modo de ejemplo, vamos a trabajar con estos que están a continuación. Tenemos la raíz cúbica de 8 es 2, porque 2 elevado a 3 es 8. Bien, entonces estamos haciendo el proceso contrario a las potencias. Bien, estamos buscando no cuál es el resultado de multiplicar muchas veces, sino que qué número multiplicado por sí mismo, la cantidad que nos dice el índice de la raíz, nos da el argumento de su raíz. Otro ejemplo, tenemos la raíz cuarta de 625 es 5, porque 5 elevado a 4 es 625. Así que nótese cuál es la conversión que hay en cuanto a raíz y en cuanto a potencia. Vamos con otro ejemplo. La raíz cúbica de menos 27 es menos 3, porque menos 3 elevado a 3 es menos 27. Porque si tenemos tres números multiplicados entre sí que son negativos, nos va a dar negativo. Menos 3 por menos 3 nos va a dar 9, positivo, y 9 por menos 3 nos va a dar menos 27. Así que es negativo. Ojo con que usted me puede decir, bueno, la raíz de 16 puede ser menos 4, porque menos 4 elevado a 2 nos da 16. Y ese argumento es válido siempre y cuando considere esta expresión. Sin embargo, la otra condición es que el signo de nuestro valor tiene que ser igual al que está dentro de la raíz. Bien, así que por ese criterio vamos a eliminar los casos de las raíces negativas. Bien, o sea, de las raíces que se consideren como la parte negativa. A pesar de que un número negativo al cuadrado me va a dar positivo, nos vamos a quedar solamente en las raíces con la parte positiva. Bien, en cuanto a unas notas importantes, no sería lo mismo el menos 3 elevado a 2 que el paréntesis con el menos 3 elevado a 2, porque acá lo que nos está diciendo es que el 3 está al cuadrado, que sería 9, y con el signo negativo nos queda como menos 9. Mientras que aquí tenemos menos 3 al cuadrado, que sería un número negativo multiplicándose por sí mismo. Y nos daría positivo, dicho sea de paso. Y otra nota, la raíz de menos 1 no pertenece al conjunto de los números reales. En clases posteriores vamos a trabajar con los complejos, así que no está definido dentro de este conjunto. Bien, y ojo que en particular la raíz cuadrada de un número negativo no está definida. Sin embargo, la raíz cúbica y en particular, bueno, en general, una raíz de índice impar sí está bien definida dentro de este conjunto. Bien, así que considerar bien importante que si el índice es par de la raíz, en este caso es 2, la raíz de un número negativo no está bien definida dentro de los reales. Vamos con algunas operatorias dentro de las raíces y podemos hacer suma y resta de raíces, pero con un bastante comillas. ¿Por qué? Porque vamos a poder sumar o restar raíces siempre y cuando tengan el mismo índice y la misma cantidad subradical. Bien, y no es operatoria en cuanto a suma y resta, que tenemos la raíz de 7 más la raíz de 7 es raíz de 14. No, tenga mucho cuidado con esto, porque se puede trabajar al igual como se trabajan los términos semejantes. Bien, por ejemplo, la raíz de 3 menos 5 veces la raíz de 3 es menos 4 veces la raíz de 3. Este raíz de 3 se considera como un x, por ejemplo, bien, donde usted no puede operar numéricamente estos x, sino que los puede agrupar. Así que tenga mucho cuidado con la suma y resta de las raíces. Aquí, por ejemplo, la raíz cúbica de 7 y la raíz quinta de 5 no podemos escribirla como una sola raíz, se queda así, es como si tuviésemos x e y, no podemos juntarlas, porque una, el índice no es el mismo, y otra, la cantidad subradical no, tampoco es el mismo. Así que no podemos juntarlas. ¿Qué pasa si tenemos un producto de raíces? Ahora sí podemos trabajar con el producto de raíces, bien, si está bien definida dentro de los reales. En el caso que tengamos igual índice, vamos a poder mantener el índice y la cantidad subradical va a ser el producto de las cantidades subradicales anteriores. Puede ser un poquito más difícil escucharlo, pero en el ejemplo se va a entender. Tenemos igualdad de índices y distintas cantidades subradicales, así que podemos mantener este índice y multiplicar las cantidades subradicales dentro de este nuevo índice.
Ahí tenemos un pequeño ejemplo, la raíz cuarta de 27 por la raíz cuarta de 3, bien, va a ser la raíz cuarta de 27 por 3, esto nos va a dar 81, y la raíz cuarta de 81 sí es un número exacto que nos daría 3, porque 3 elevado a 4 nos da 81. Además podemos hacer una división de raíces, la cual nos va a permitir agrupar también en una gran raíz este cociente. Bien, de la misma manera que la multiplicación, vamos a tener el mismo índice, pero en este caso tenemos una división, sin embargo podemos mantener este índice y dividir nuestros argumentos. Así que es bastante similar a la multiplicación. En el caso que esté escrito como fracción, es exactamente lo mismo, la raíz enésima de un valor A dividido la raíz enésima de un valor B, podemos dejar la raíz enésima del cociente entre uno y otro. Así que escrito como fracción o escrito como división, el procedimiento no se ve afectado. Y a modo de ejemplo, tenemos acá la raíz cúbica de 24 dividido la raíz cúbica de 3, vamos a poder hacer la raíz cúbica de 24 dividido en 3, que sería 8. Pero la raíz cúbica de 8 está bien definida dentro de los números reales, bien, y además un número natural que sería el 2. Ahí está. Al igual que en la potencia de una potencia, también podemos calcular la raíz de una raíz. Y también se opera de una manera similar, en donde multiplicábamos nuestros exponentes, aquí vamos a multiplicar los índices de una raíz. Y la cantidad subradical se va a mantener. Es decir, si tenemos la raíz mésima de una raíz enésima de A, vamos a poder multiplicar m y n, que serían nuestros índices, y mantener la cantidad subradical. Así que nos daría la raíz m por n de nuestra cantidad subradical. A modo de ejemplo, la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 64 corresponde a la raíz sexta de 64, que sería el número 2, porque 2 elevado a 6 nos da 64. En el caso que queramos hacer una modificación de nuestro índice de raíces para poder hacer mezcla de raíces que tengan distintos índices, podemos hacerlo, siempre y cuando apliquemos un pequeño criterio. Vamos a amplificar o simplificar el índice y el exponente de nuestra cantidad subradical para que podamos hacer este cambio. ¿Bien? Por ejemplo, si tenemos la raíz enésima de un a elevado a un cierto número, podemos multiplicar tanto el índice como este exponente, ojo, por el mismo número. Debe ser sí o sí el mismo número. Y esas expresiones van a ser equivalentes. También podríamos hacer el proceso contrario. Si es que nuestro índice de raíz y nuestro exponente tienen algo en común en cuanto a divisores, podemos hacer el proceso contrario y disminuir el número del índice de la raíz y nuestro exponente. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. La raíz cúbica de 5 elevado a 7, podemos amplificarla a modo de ejemplo por 4. Y nos quedaría la raíz de índice 3 por 4, ¿bien? De el 5 elevado a 7 por 4. Nótese que este 4 es exactamente el mismo que ese de A. Bien, lo cual nos daría la raíz doceava de 5 elevado a 28, que se hace la multiplicación de 1 y 8. Bien, y por último vamos a trabajar con el concepto de racionalización, que consiste principalmente en quitar elementos que sean radicales en el denominador de fracciones. Bien, tenemos dos tipos principalmente, va a ser cuando tenemos una raíz normal, una raíz cuadrada en nuestro denominador, lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por el mismo número. Fíjese que tenemos la raíz de a dividido en la raíz de a, esto es un 1, bien, estamos multiplicando por 1, pero es un 1 conveniente. ¿Por qué? Porque si multiplica la raíz de a por la raíz de a, le va a quedar la raíz de a al cuadrado, que sería a solamente. Así que eliminamos nuestra raíz de nuestro denominador y pasaría a estar dentro de nuestro numerador, en donde multiplicaba a nuestro valor p. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos 7 sobre raíz de 3, entonces a este 7 sobre raíz de 3 lo vamos a multiplicar por raíz de 3 partido en raíz de 3. Esto es un 1, ¿bien? Un 1. Entonces, en nuestro numerador, sabemos que al operar nuestras fracciones nos va a quedar 7 raíz de 3 en el numerador, mientras que abajo en el denominador tenemos raíz de 3 por raíz de 3, que sería raíz de 3 o raíz de 9, como usted quiera bajar. O sea, raíz de 3 al cuadrado o raíz de 9. Y la raíz de 9 está bien definida, es un valor natural, bien, que nos daría 3. Así que nos daría 7 raíz de 3 tercios. Bien, y de esta manera podemos eliminar nuestra raíz del denominador. Las racionalizaciones de segundo tipo van a ser aquellas que tenemos sumas de raíces en nuestro denominador, o restas de raíces, también sirve suma y resta. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Vamos a apoyarnos de un concepto que se trabaja bastante en álgebra, que es la suma por su diferencia, que es un producto notable, el cual consiste en multiplicar a nuestra suma de raíces por la resta de raíces, o en el caso de que tengamos la resta de raíces por la suma de las mismas raíces, para formar esta suma por su diferencia. Porque si tenemos una suma por su diferencia, nos va a quedar el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Y esto nos va a permitir justamente eliminar las raíces. Así que fíjese, si tenemos una raíz de a más la raíz de b, vamos a multiplicar ahora la raíz de a menos la raíz de b, en numerador y denominador. Y en el caso que tengamos un signo menos, tengamos una resta entre la raíz de a y la raíz de b, nuestro elemento va a ser la suma de nuestras raíces. La raíz de a más la raíz de b en el numerador y denominador. Vamos a ver un ejemplo. Y esto obviamente nos va a quedar
P por la expresión que tengamos en el numerador, y en el denominador lo importante es que nos va a quedar el cuadrado de la primera raíz menos el cuadrado de la segunda raíz, lo cual nos va a permitir eliminar las raíces de nuestro denominador. Vamos a ver si con nuestro ejemplo, en donde tenemos 5 sobre la raíz de 3 más la raíz de 7. Entonces, a esta misma expresión que tenemos a la izquierda la vamos a multiplicar por la raíz de 3 menos la raíz de 7 sobre la raíz de 3 menos la raíz de 7. Esta expresión es exactamente igual, ¿bien? Porque estamos multiplicando por un 1. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. El 5 se va a multiplicar por esta expresión y no vamos a poder hacer más allá de una distributividad. Sin embargo, en el denominador, la raíz de 3 se va a multiplicar por toda esta expresión y nos va a quedar la suma por su diferencia. Así que sería el primer término al cuadrado, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 3, menos la raíz cuadrada de 7, que sería 7 también. Bien. Y vamos a poder hacer esta operación. Fíjese que acá nos queda en el denominador 3 menos 7, que es menos 4, pero con la notita que habíamos puesto hace un ratito dejamos el número negativo, el signo negativo, a la izquierda de nuestra expresión. Bien, ya tendríamos la racionalización de primer y segundo tipo respectivamente. Y bien, estudiantes, llegamos al final de nuestra sesión. Espero que este video haya sido de su agrado, que haya podido entender los conceptos que trabajamos de potencias y de raíces, y los invito a seguir con el estudio. Nos vemos.